todos, mi nombre es Camila Cotrina y el día de hoy vamos a comenzar un nuevo capítulo de este nuevo podcast. Comenzaremos con la etapa de la infancia, así que por favor señora, preséntese. Ya, buenas noches. Yo me llamo Estela Contreras Romaní de Alarcón. Mucho gusto. Gracias. Ya, después. Bueno, me gustaría que me cuente más sobre cómo fue su vida, Ya. comenzaremos como con la etapa de su infancia, Infancia. claro, Ya. cuando era niña. Cuéntame un poco de sus recuerdos. Ya, bueno, yo me acuerdo de que cuando era niña estaba en la escuela, pero en provincia, en mi tierra, ¿no? Y de ahí a los 10 años perdí a mis padres, a mi papá y a mi mamá. En ese tiempo he vivido con mi hermana la mayor, que de ahí nos venimos acá a Lima, con mi hermana la mayor. Hemos vivido, ella vive también, yo también, acá en San Martín de Porras. Y bueno, ahí estudié la primaria, la secundaria, ¿no? Y, O sea, su familia se conformaba. con mi hermana y mi hermano, y mi cuñado y mis dos sobrinos. Ahí, ella era como una mamá, porque era yo casi la última. Sí. ¿Y cómo usted recordaba su hogar, su familia? ¿Cómo era su entorno? En mi entorno era, bueno, ella era como mi mamá, ¿no? Y igual como si fuera mi madre, nos atendía, nos daba alimentos, todo como si fuera su hija. No había distinción de que tenía su hija, que yo era la hermana, no. Como si fuera mi madre, ella me ha atendido. O sea, se protegían mutuamente. Sí, mutuamente, sí. Yo también como mamá. Inclusive hay momentos, como 2, 3 años le decía mamá, porque era la mayor de todas, ¿no? Y yo la quería como madre. ¿Y cuál es uno de los recuerdos que usted está conservando principalmente de su infancia, los que más resaltan? Ay, eso me acuerdo de mis padres que estaba en provincia. Mi mamá, mi papá, yo era prácticamente del matrimonio de mi papá y de mi mamá, era la única hija. Entonces, muy engreída era de mi padre, ¿no? Y bueno, en todo me daba gusto, era muy engreída y cuando salía del colegio, me gustaba pelear con mis compañeras. Eso me acuerdo bastante. Y allá teníamos, me gustaba montar caballo. Era como su hobby. Sí, me gustaba cargar con mi papá, con mi mamá, porque no había carro. Solamente caballo para ir a provincia, a las chacras, todo ese sitio, ¿no? Eso es lo que más me acuerdo. ¿Y qué diría usted que fue lo más importante que usted como conservó o como que lo más importante que usted aprendió de su infancia? Ah, aprendí de todas las cosas de allá de la sierra, ¿o qué? Claro, de esos momentos. Claro, cuéntame un poco más de su vida, cómo era ya en provincia, ¿no? En provincia nos crió mi hermana, igual como una madre, y total, cuando había sembrío de allá se siembra maíz, todas esas cosas, y todos tenemos que ir a la chacra a ayudar en caballo o a pie también, ¿no? Caminando. Y de ahí ya ayudar para poder cultivar el maíz y la papa. ¿Y podría decirme qué consejo, bueno, le dieron desde su infancia que hasta ahora puede como que comentarnos, que le pareció muy importante? ¿Quién, mi papá o mi mamá? O mi hermana. Un consejo que usted recuerde que permaneció siempre. Bueno, eso sería, mi padre me aconsejó de que desde chiquita, de que yo debo estudiar, nunca debo quedarme así sin estudiar. Eso me acuerdo bastante. ¿Y usted qué piensa como que podría hallar las diferencias entre cómo era su infancia a cambio como que a diferencia de la infancia de los niños actualmente? Bueno, actualmente, eh, ¿cómo puedo decir? De que allá
Los niños éramos, eh, digamos, no como acá en la capital, ¿no? Ujú. Todo era de que después del colegio que salíamos teníamos que ir a traer para los cuyes, para alimentar, ir a la chacra a traer las hierbas para que se alimenten los cuyes. Eh, Eso me acuerdo bastante y, bueno, todo eso era ahí. Cuando venía a la casa ya el almuerzo estaba listo, almorzamos con la familia, de eso me acuerdo. ¿Y puede recordar algo que en esa época, en su infancia, era algo muy común, pero en la actualidad como no persiste? ¿Cómo que? No sé, tal vez como algo que hacían antes, como unos, ¿cómo decirlo? Ah, ah, Como, ¿en juegos o qué, en qué? o cómo era la sociedad antes, como, cómo era en su época a comparación de hoy. Bueno, en mi época era pues no, todo, los padres, todo bien recto Ujú. y todo lo que nos decía teníamos que obedecer. Todo hacíamos lo que nos decía nuestro padre y nuestra madre, en ese sentido. ¿Y qué cree que como que hace falta recuperar como que en las familias o en la sociedad, que antes sí había, pero ahora ya no? Ah, claro, acá por ejemplo hay un cambio tremendo entre la niñez y la joven, porque antes nos vestíamos con falda, pues, ¿no? Con falda larga, todo bien tapadita, todo, no había ese escote, nada. ¿Por qué? Porque así tenía que ser decía ahí la profesora, tiene que ser Rectas, recatadas, recatadas. ¿sí? Porque no podemos estar así porque estamos provocando a los muchachos. Así nos decía, Mm. sí. ¿Y considera que como que la forma ahora en vestirse las chicas está como que bien? O, Para mí ya no es como antes, porque ujú, ahora se visten, bueno, muy escotada, la falda bien chiquitita, y el vestido ya no es como antes, ¿no? No hay ujú. recato, me parece, en esta fecha. O sea, Todos no, pero algunas claro, chicas, ¿no? la La mayor mayoría. parte, sí. Ajá. ¿Y qué consejo le hubiera gustado que le den como que en esa etapa de infancia, cuando era niña? Ya. ¿Qué cosa me ha gustado? Ok. Qué consejo como que le hubiera gustado que le hubieran dado, como que un pensamiento para cuando era niña? Como que algo que le hubiera gustado que como que alguien le dijera, un padre, como que para que como que su infancia sea mejor o Bueno, un consejo de papá y mamá, que ujú, siempre nos aconsejaba. Primero, después de la comida, tenemos que lavarnos y antes de ir en la cama, en la mesa mismo, en la mesa, nos hacía rezar. rezar. Rezar, sí, rezar. Y después nos decía de que siempre no debemos olvidarnos a Dios, a los padres, a nuestros semejantes, ¿no? Eso Ujú. era antes, porque hay personas que tienen más que otras personas, entonces mi papá tenía más y entonces teníamos que compartir con esas personas, ese consejo me daba. ¿Y qué valor cree que desde su niñez siempre estuvo presente? Valor, lo que mi padre me ha engreído bastante, me ha querido bastante, y valor de siempre pensar en Dios que ellos me han recomendado, que debo siempre pensar en la Virgen Santísima. O sea, desde su niñez siempre ha Sí, sido muy siempre, devota, sí, ¿sí? sí, porque mis padres eran desde mi abuelo, porque de mi abuelo, su abuelo era, no, no, de mi abuelo, su hermano era cura, padre. Entonces, inclusive la campana de mi tierra, él lo ha regalado allá. Entonces, y mi abuelito siempre nos enseñaba a rezar. Y nos enseñaba a rezar en quechua, el credo, Padre Nuestro, Ave María. ¿Sabe quechua? Yo sé quechua, pero ya me estoy olvidando de los, ¿cómo se llama? Del Padre Nuestro, Ave María, muy poco, me he olvidado. ¿Ya hasta ahora no se acuerda? No Ya se me, olvidó. ya me olvidé, tantos años.
Todas esas cositas me acuerdo. Y Lo del quechua se lo aprendió cuando estaba en provincia. sí, claro, allá se habla castellano y quechua. Pero Mm. acá, yo sé, no me he olvidado totalmente, pero yo sé quechua todavía. ¿Y usted considera que tuvo una buena infancia a pesar de todas las Sí, dificultades? sí, ¿Sí? sí, no tuve ese sufrimiento o escasez de cosas, cómodamente, no sé, muy un montón de cosas, pero tenía cómoda para vivir, para estar tranquilo, los alimentos, a cuanto en la casa, en el hogar. O sea, como me comentó, su situación fue como que fue huérfana Sí. y que podría como que, claro, si es que algún infante nos ve, como que qué mensaje le podría dar a alguien que podría pasar por esa misma situación. Ah, bueno, yo podría decirle, claro, nunca iguala a un padre, una madre, cuando uno es huérfana, siempre extraña a los padres. Y no me gustaría que pase esa etapa a nadie, porque no hay como estar con sus padres. Es lo mejor que puede haber. Sí. A pesar de todo eso, para mí, mi hermana, la mayor que me ha criado, ha sido como una madre. Y tal es así que no lo he sentido tanto como para decir, mi mamá, mi papá no, porque siempre me ha dado ese cariño, ese amor. ¿Y le podría dar algún consejo o como que cree que Dios como que fue su refugio en ese Sí, momento? para mí ha sido la Virgen María y Dios Jesús. Siempre en ese momento le he pedido a Dios que me ilumine en los momentos que voy a pasar o voy a hacer. Siempre ha sido, Él me ha llevado, la Virgen María me ha llevado a todo, porque antes de salir o antes de acostarme, siempre pensaba en la Virgen Santísima y en su Hijo Jesús y rezaba, siempre, siempre hasta ahorita. Y hasta ahorita recuerda Sí. cómo era su pensamiento como que en ese tiempo. En ese tiempo mi pensamiento era de que tengo que estudiar, decía, ¿no? Tengo que estudiar, tengo que ser profesional y que algún día formaría un hogar, tener hijos, esposo. Sí, he tenido esa mente de siempre, pero siempre le pedí a la Virgen que ella me lleve a ese sitio, que tenga un buen esposo, buenos hijos, y que siempre desde inicio decía, yo quiero tener 4 hijos, 2 hombres, 2 mujeres, pero nacieron 3 varones y una mujer. Y como que, ¿cuál era como que su objetivo? ¿Qué era lo que le motivaba a tener ese pensamiento tan fuerte? Porque creo que tal vez como que algunos niños con padres como que ya no estar presentes, como que tal vez Por me descarrilo, ajá, algo, se ¿no? descarrilan. No, porque mi hermana siempre estaba atrás, atrás. Y entonces ella me aconsejaba, me dice, hija, si tú vas a estudiar es para tu bien, no es para mí. Y algún día vas a tener familia y tú vas a tener hijos y tienes que enseñar a tus hijos la manera de cómo has vivido, cómo has estado. Si tú eres una muchacha de que no quieres estudiar, eres floja, quieres irte a la calle, a las fiestas, nada bueno vas a sacar. Pensando en eso yo siempre, ¿no? Hasta que yo no iba a las fiestas, solamente me dedicaba a estudiar, a trabajar, a estudiar y trabajar, ¿no? Y entonces este, después de que mi hermana me decía que iba a hacer esto, que hacer otro, bueno, le obedecía todo a mi hermana, todo, porque el consejo que me daba era bueno, porque quizás si no hubiera escuchado a mi hermana, ¿qué sería de mí? Me hubiera descarrilado, hasta que a los 18 años, recién, en quinceañera de mi sobrina, pude estar en una reunión de fiesta, porque nunca había ido a ninguna reunión. Después ya terminé mi estudio y comencé a trabajar. Ahí trabajando ya mi primer enamorado, mi esposo, a los 28 años me casé con mi primer enamorado. Así. O sea, como que un mensaje que puedo recatar de lo que usted dijo es como que siempre pensar en uno, Sí, siempre como que tener en mente como que claro, su futuro. claro, hay que pensar,
¿qué será de uno, no? Eh, siempre estaba pensando en eso. Es decir, darle un buen ejemplo a mis hijos. Como si soy por aquí, por ahí estoy andando, ¿qué ejemplo le daría a mis hijos? No. Entonces, como así como mi hermana me ha educado, me ha decir, ¿cómo te puedo decir? Siempre me ha aconsejado, ya pues ese consejo, ese estudio, esas cosas he tenido en mi mente y siempre he llevado eso. Y algo como que, algo más que quisiera contar de su infancia, algo como que muy profundo, que... Eso es cuando murió profundo, cuando murió mi papá y mi mamá, porque al año murió mi mamá, después que murió mi papá, en un accidente. Y al año de Pina murió mi mamá. Ahí me chocó bastante. Eso sí, claro. ¿Y a qué edad murió? Como que, o sea, ¿cuántos años tenía usted cuando murió su padre? Yo tenía 9 años, 9 años. Al año siguiente ya era 10, murió mi mamá a los 10 años que tenía. ¿Y puede compartir cómo era el sentimiento en ese tiempo? Pena, tristeza, no había a lo que uno, cuando muere un padre, no iguala nada, es una cosa, algo que tú tenías y bueno, pues el Señor se lo ha llevado, ¿no? Entonces solamente me decía, me recomendaba a la Virgen Santísima, la Virgen del Rosario es mi patrona de Caraibamba, de mi tierra, y a la Virgen le decía que me dé inteligencia, sabiduría para poder yo seguir adelante. Y si eso es la voluntad de Dios, bueno, pues hay que acatarlo más. Sí. O sea, siempre estuvo apoyada con su hermana. Su hermana Sí, fue un gran apoyo. sí, uy, es como mi mamá. Wow. Realmente como mi mamá. Nunca me ha dejado en ningún momento. Yo he salido de su casa casada. Hasta que yo me casé, estaba conmigo. Y después que me casé, también ella venía acá a la casa. ¿Cómo estaba? ¿Qué tal? Nunca se ha olvidado, hasta ahora. Sí. Y en ese momento, bueno, del fallecimiento de sus padres, como que usted trataba de como guardar esos sentimientos de tristeza, pena, o Sí. los expresaba por... No podía tener. Yo sola tenía mi pena, mi tristeza, ¿no? Tenía miedo de que su Miedo de hermana también. también se ponga mal algo. Y yo sola. Y comenzaba a rezar a la Virgen Santísima. Era para mí una tranquilidad tremenda que me daba Dios. Sí, Como que la aliviaba. sí, me aliviaba. Ella era mi madre prácticamente, la Virgen Santísima. A mi madre se lo llevó tu hijo y tú eres mi madre. Y nunca hasta ahorita. No. Sin ella no podría estar porque siempre cualquier cosa que tenga yo, le pido a ella. Ella me da. O sea, guardar como que esos sentimientos así de tristeza, como que le pareció que fue una buena decisión, o como que, am, aunque como usted me dice, como que se expresó personalmente con la Virgen, Sí, porque yo, bueno, ya sabe, me pasa una sí, situación similar con sí, lo de la situación de mi abuela, sí. entonces también como que guardar esos sentimientos, Ajá. ¿usted considera que es como que estaba bien o como que hubiera tomado otra decisión? No, para mí estaba bien todo lo que sí, me daba tranquilidad la Virgen María, entonces yo me apoyaba en la Virgen y le decía lo que tú me digas, madre mía, yo voy a cumplir y voy a hacer. Entonces, como si la Virgen me decía, haz esto, y lo hacía O para sea, mí. como que fue como un Como soporte, sí, la Virgen como la Santísima, segunda sí, madre. la segunda madre. Y mi hermana, pues no a la vez, sí. Me gustó mucho como narró su infancia y bueno, me gustaría que en el siguiente capítulo habláramos un poco más de su adolescencia, cómo Ya. fue esa etapa. Entonces, le agradezco mucho por contarme todo su infancia y todo eso. Tal vez le podría dar algún consejo, un mensaje a un niño o un adolescente que esté viendo esto. Sí, ¿por qué no? Que,
Y bueno, que como yo que se entregue a la Virgen Santísima, a Dios, para que ella le encamine, Dios nos encamina, porque eso me ha pasado a mí. La Virgen me ha llevado para todo lado, para todas partes. No sentía cuando ella comenzaba a rezar mi rosario, la Virgen Santísima, ella me ponía tranquila, ya no estaba sufriendo ni llorando nada. Ya, así. Muchas gracias por Y, participar. Eh, y y bueno, eso no le contaba a nadie, solamente a ti te conté a mis hijos. es muy bonito, una muy bonita historia, la verdad. Le agradezco mucho la Ay, no confianza. sé, yo tengo confianza con Mari, que lo conozco años, a tu mami. Ya bueno, Ya, esto ha sido todo por este capítulo. ya. Entonces me voy a cambiar esto para otro. En el siguiente contaremos Ya, las historias de la adolescencia. ya.